todos, hoy les presento este video que humildemente he grabado para todos ustedes y que corresponde al primer tema titulado Unidad de medida, mol. El tema de la evidencia número 7 es materia y energía. Lo llamé así porque en estos temas aprenderemos a medir la cantidad de materia en forma de sustancias puras, es decir, de compuestos y elementos químicos. Y además veremos un poco más adelante cómo se puede saber cuánta energía se absorbe o se libera en una reacción química. Pero primero lo primero. Nosotros necesitamos de 7 unidades fundamentales para poder definir con la mayor exactitud posible el valor de una magnitud física. Por ejemplo, para medir la longitud de una superficie tenemos la unidad llamada metro, de la cual se derivan los múltiplos como el kilómetro o el hectómetro y los submúltiplos como el centímetro y el milímetro. Asimismo, para medir la masa tenemos la unidad llamada gramo. Para el tiempo tenemos al segundo. Para la temperatura tenemos al grado Celsius. Para la intensidad de corriente tenemos al ampere. Y para la intensidad luminosa tenemos la unidad llamada candela. Y de esta misma manera, para medir la cantidad que tenemos de una sustancia, llámese elemento o compuesto químico, tenemos la unidad de medida conocida como mol. Estas 7 unidades se conocen como las 7 unidades fundamentales del Sistema Internacional de Medidas. Muchas de ellas ya las conocemos o al menos tenemos una idea de qué significan, pero ¿a qué se refiere un mol? ¿Qué es un mol o cuánto vale? Pues un mol es una unidad que equivale a lo siguiente: a 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera, por ejemplo, un mol de litio, así lo voy a escribir, un mol y luego el símbolo, un mol de litio es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos ¿de quién? De litio. Y si yo tuviera, por ejemplo, un mol de agua, así lo voy a poner igual, un mol y la fórmula química, un mol de agua, esto quiere decir que en realidad yo tengo 6.022 por 10 a la 23. En este caso son moléculas de H2O o de agua. Entonces, cuando hablamos de un solo elemento, como en el caso del litio, que nada más es el elemento en estado puro sin ningún subíndice y que tampoco está combinado con nada, entonces hablamos de átomos. Cuando hablamos de un elemento, hablamos de átomos. Cuando hablamos de un compuesto químico como el H2O o cualquier compuesto químico, es decir, cualquier combinación entre dos o más elementos o bien un elemento que tenga un subíndice, hablamos de moléculas. Otra vez, cuando sea un solo elemento sin subíndice, hablamos de átomos. Cuando sea una fórmula química ya con subíndices, sean 1, 2, 3, 4 elementos diferentes agrupados en una sola fórmula, hablamos de moléculas. Porque recuerden que una molécula es un conjunto de átomos unidos a través de enlaces químicos. Bueno, hablemos de este número. 6.022 por 10 a la 23. Este número, así como está este número con todo y su por 10 a la 23, se llama número de Avogadro y fue llamado así en honor a un físico y químico italiano de nombre Amedeo Avogadro. Este número se encuentra en notación científica. Esto que ven aquí me lo está indicando. Este por 10 a la 23 me indica que se trata de una notación científica. La notación científica es una expresión que se utiliza para simplificar los números que tengan demasiadas cifras, ya sea que sean demasiado grandes o que sean demasiado pequeños. Por ejemplo, este número que ven aquí es la masa de la Tierra en kilogramos. Como verán, es un número tan extenso que ni siquiera tengo ganas de saber qué número es, cómo se lee. Por lo tanto, para evitarme este problema y sobre todo para poder realizar cálculos con este número, yo puedo optar por expresarlo en notación científica. ¿Qué hago? Bueno, pues primero tengo que escribir un punto después de la última cifra que tiene este número, aquí.
este punto aquí después del último 0, ya está. Y luego escribo otro punto después de la primera cifra, es decir, después del 5 en este caso, ya está. Ahora lo que debo de hacer es contar cuántas cifras hay de distancia entre punto y punto. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y 24 cifras de punto en punto. Por lo tanto, todos estos ceros ya no me sirven. Y voy a dejar únicamente los primeros dos decimales, es decir, el 9 y el 8, 5.98, y todo esto de aquí ya no me sirve. Y simplemente voy a escribir por 10 a la 24, por 10 a la 24, y esto me va a indicar que hay 24 cifras después del punto que está marcado en color rojo. 24 cifras hacia la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque se trata de un número positivo, un exponente positivo. Si yo quiero convertir este mismo número a su expresión completa, simplemente voy a borrar el por 10 a la 24 y voy a recorrer este punto que marqué en rojo 24 cifras hacia la derecha. Ya quedó, y ahora en todos esos espacios voy a escribir ceros. Y ya está, simplemente voy a borrar el punto decimal. Y listo, ya tengo otra vez mi número convertido a su forma completa, digamos a su expresión completa. Lo mismo podemos hacer cuando se trata de un número que es demasiado diminuto, solamente que se hace en dirección inversa. Por ejemplo, el diámetro aproximado de un átomo de hidrógeno es de 0.00000000002. Para ahorrarme todos estos ceros y poder trabajar de mejor manera con este número, coloco los puntos tal y como lo hice en el número anterior. Solo que en este caso, miren, ya tengo aquí un punto, este punto decimal, que es el que voy a recorrer hacia delante del 2, para que me quede un número entero sin decimales y pueda yo escribir la notación científica. Entonces cuento distancia entre punto y punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cifras de distancia entre cada punto. Por lo tanto, ya puedo borrar todo esto y simplemente me tiene que quedar un 2 por 10 a la menos 10. ¿Por qué a la menos 10? Porque detrás del punto decimal que está delante del 2, este punto de aquí, hacia la izquierda, en sentido negativo, hay 10 cifras. Entonces, ¿por qué a la menos? Porque el punto original está hacia atrás, a la izquierda. Cuando el punto original se encuentra a la derecha, entonces sí, el exponente tiene que ser positivo. Solamente esto es un pequeño repaso de lo que ustedes ya deben de saber, porque ya lo han visto antes. Entonces, ahora sí, cuando decimos 6.022 por 10 a la 23, ¿de qué número estamos hablando? Pues como es a la 23 positivo, recorro el punto hacia la derecha 23 veces. Observen, voy a anotarlo aquí, 6.022. Como es a la 23, aquí está, este punto decimal lo voy a recorrer hacia la derecha 23 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y todo lo voy a llenar con ceros. Y ya está. Me queda este número que, como se darán cuenta, es tan grande que no cabe en una calculadora. Entonces, este número se leería como 602 cuatrillones 200.000 trillones. Y no queremos eso. Por lo tanto, siempre manejaremos este número como notación científica, como 6.022 por 10 a la 23. ¿Por qué les comento esto? Porque en una reacción química no solamente es un átomo el que reacciona. Por ejemplo, podríamos leer la siguiente ecuación de esta manera:
4 átomos de sodio que reaccionan con una molécula de oxígeno producen 2 moléculas de hidróxido de sodio. Sí, eso ocurre definitivamente, pero no le ocurre nada más a 4 átomos de sodio y a una molécula de oxígeno. Imagínense, si eso fuera así, ni siquiera podríamos observar o apreciar qué sucede durante la reacción química. Tan solo en 1 gramo de sodio se encuentran miles de millones de átomos. Ya después veremos exactamente cuántos, pero el caso es que todos esos átomos son los que reaccionan al mismo tiempo. Son miles de millones de átomos al mismo tiempo. Y gracias a que son tantos es que podemos apreciar lo que sucede. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1 mol de sodio, quiere decir que tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Y si yo tuviera, en este caso, 4 moles de sodio, debo de multiplicar 6.022 por 10 a la 23. Todo esto por 4 moles, porque están multiplicados por 4. De este modo sabré cuántos átomos tengo en total. Recuerden que 1 mol nada más equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, dependiendo del caso, o de la fórmula química más bien. En 1 mol de oxígeno diatómico también tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno diatómico, porque tiene subíndice, son moléculas. Entonces voy a ponerlo por aquí abajo que son átomos, porque solamente tengo átomos, no tengo ningún subíndice, mientras que acá sí tengo subíndice, por lo tanto deben de ser moléculas. No es lo mismo una molécula que 1 mol, ojo. Y por lo tanto, acá también, como es todo un compuesto químico completo, vamos a poner que son moléculas. ¿Ya lo comprendieron? Bueno, esto quiere decir, ahora sí, viene lo bueno, que en una fórmula química en realidad nos está diciendo que el número de átomos que hay de elementos por cada molécula. Vamos a verlo. Por ejemplo, veamos NaCl. Si yo digo que tengo 1 mol de NaCl, o sea de cloruro de sodio, lo voy a representar así como está. No lo voy a poner coeficiente porque el 1 no se escribe. Aquí yo tengo entonces 1 mol de NaCl, cloruro de sodio. ¿Cuántas moléculas tengo de NaCl? La respuesta evidentemente va a ser 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿De quién? De NaCl. ¿Por qué? Porque 1 mol siempre valdrá el número de Avogadro. Este número de aquí arriba siempre va a valer eso, 1 mol. No importa si son átomos o si son moléculas. Bien, ahora aquí en el NaCl, ¿cuántos átomos de sodio tengo? Pues en NaCl yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Por qué? Pues porque sigo teniendo 1 mol todavía. Mientras no haya coeficientes, no haya subíndices tampoco, este número será siempre el mismo, lo que me indica que también tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de cloro. Otra vez, ¿por qué? Porque tengo 1 mol y esto me dice que también tengo 1 mol de sodio y que también tengo 1 mol de cloro. Veámoslo un poco más claro. Si yo tengo, por ejemplo, 1 mol de H2O, que es agua, quiere decir que yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas, porque es un compuesto, moléculas de H2O. Ahora veamos de cada elemento. Vamos a desglosar. De hidrógeno tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Pero como yo tengo aquí un subíndice 2, este subíndice 2 de aquí, lo voy a multiplicar todo esto por 2. Esto en mi calculadora me da 12.044 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Eso es lo que tenemos de hidrógeno en el compuesto químico o en 1 mol de agua. ¿Qué hicimos? Multiplicamos 1 mol de hidrógeno por 2. ¿Por qué por 2? Porque tiene un subíndice que me marca que se multiplica por 2. Para poder multiplicar esto, hacer este tipo de operaciones, deben de utilizar una calculadora científica, de preferencia la que les estoy mostrando en este momento,
en la que deben de escribir primero el número 6.022. Después deben de presionar la tecla Shift, que es la que aparece hasta la esquina superior izquierda de la calculadora. Y una vez que la presionen, van con la tecla que dice Log, L-O-G. Al hacer esto les marcará un 10 pequeño y después simplemente les queda escribir un número 23 delante de ese 10. Y ya tienen ahí su 6.022 por 10 a la 23. Para que puedan calcularlo, de preferencia háganlo entre paréntesis. Encierren ese número entre paréntesis y puedan multiplicar después por el número que ustedes quieran. En la mayoría de las calculadoras es prácticamente lo mismo. Tienen que buscar una tecla que tenga marcado este símbolo que es 10 a la X. O también lo pueden hacer manual siempre y cuando lo encierren, como les digo, entre paréntesis. 6.022 por 10 exponente 24 y cierran paréntesis. Ok, entonces ahora en este caso de oxígeno, ¿cuántos átomos tengo yo de oxígeno en este compuesto que es H2O? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Como nada más es el elemento solo, no hay ningún subíndice en la parte de abajo del elemento químico, quiere decir que se va a multiplicar por 1 o se va a quedar igual. 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Veamos ahora con otro compuesto un poco más complicado. A mí me gusta dejar problemas como los siguientes. Por ejemplo, escribe la cantidad de moléculas de óxido de hierro que hay en un mol del compuesto y el número de átomos de cada elemento. ¿Qué hacemos? Primero, saber la fórmula, obviamente. Yo siempre la voy a poner. En este caso es Fe2O3. Óxido de hierro, es óxido de hierro 3. Aquí ya le corregí, óxido de hierro 3. Si el problema nos dice que tenemos nada más un mol de óxido de hierro, quiere decir que ya le hicimos, porque tenemos entonces 6.022 por 10 a la 23 moléculas de Fe2O3. 6.022 por 10 a la 23 moléculas de óxido de hierro 3. Ahora vamos con cada átomo. Aquí no hay pierde porque nada más, como les digo, es un solo mol. Hay un 1 invisible detrás del Fe2O3. Ahora sí, vamos con hierro. De hierro, ¿cuánto tenemos? Igual, ponemos siempre el valor de un mol, que es 6.022 por 10 a la 23 átomos, los cuales se deben de multiplicar. ¿Por qué? Por este 2 que aparece como subíndice debajo del hierro. Esto es por 2 y lo hacemos en nuestra calculadora para que nos dé finalmente 12.044 por 10 a la 23. Y ya quedó. Prácticamente casi siempre, o hasta cierto número, al multiplicar nada más 6.022 por 2 en este caso, nos va a dar 12.044 y ya nada más le copiamos el por 10 a la 23. A menos que multipliquemos, no sé, por 40 o por 50, pero casi no es necesario hacer eso. Entonces ahora, ¿cuánto tengo yo de oxígeno? ¿Cuántos átomos tengo de oxígeno? Igual 6.022 por 10 a la 23 multiplicado por el subíndice 3 que tiene oxígeno, y esto me da un total de 18.066 por 10 a la 23. Y ya tenemos nuestro total de átomos de tanto de hierro como de oxígeno. No olviden, como yo que olvidé poner aquí, átomos de hierro y átomos de oxígeno, porque si no, no sabremos de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos no de un mol, sino de 3 moles, por ejemplo? Escribe la cantidad de moléculas de sulfuro de litio que hay en 3 moles del compuesto y el número de átomos de cada elemento. Si tenemos en este caso 3 moles, aquí están 3 moles de sulfuro de litio, vamos a poner aquí 3 moles de sulfuro de litio Li2S, quiere decir que yo aquí tengo 6.022 por 10 a la 23
moléculas, en este caso de sulfuro de litio, multiplicadas por los 3 moles que aparecen como coeficiente, por 3 moles. Multiplicamos por 3 y esto me va a dar 18.044 por 10 a la 23 moléculas. Mientras que de litio, como en este caso tengo un subíndice 2, pero también tengo el coeficiente número 3, vamos a multiplicar en este caso 2 por 3 o 3 por 2, que es lo mismo, y esto me va a dar 6. Entonces tengo que Li es igual a 6.022 por 10 a la 23 y esto multiplicado por 6, que es el resultado de la multiplicación de 3 por 2, lo que estoy marcando en color amarillo. Esto me da 36.132 por 10 a la 23, en este caso átomos de litio. Mientras que de azufre tengo 6.022 por 10 a la 23, igual hay que repetir. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Si azufre tiene un 1 invisible como subíndice y afuera hay un 3, quiere decir que si multiplicamos el 3 por el subíndice de azufre, me da 3. 6.022 por 10 a la 23 multiplicado por 3, tengo un total de 18.044 por 10 a la 23 moléculas de azufre. Y así de simple tenemos que hacer todo esto. Vean lo importante que son los subíndices. En la evidencia pasada nos sirvieron mucho para calcular el número de oxidación y ahora nos está sirviendo para poder saber el número de átomos y de moléculas que hay en cada compuesto químico. Así que simplemente se trata de saber y de multiplicar subíndices por coeficientes. Y este resultado se multiplica por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Deben de aprenderse este número. Yo creo que después de lo que vamos a hacer como tarea, se les va a quedar, pero bien grabado en la mente. Entonces, nos vemos en el siguiente tema, que ya abordaremos ahora sí lo que es la masa molar. ¿Cuál es la masa de un mol? Así que nos vemos la próxima clase. Hasta luego.